Hola, Ah, hola, ¿cómo estás, Susana? ¿Qué has qué hecho? placer y qué honor. Gracias, mi amor, Mira, por tú no esta te imaginas convocatoria. la felicidad que me da compartir estos lives contigo. Además, porque es que si no los hacemos, la gente nos los está reclamando continuamente y me dice, bueno, y ustedes otra vez, ¿y dónde está Susana? ¿Y dónde está Susana? Y yo me tengo que desenterrar a Susana de donde esté. Bueno, ya sabés que estaba en un retiro que me fui a Perú, Ale. Sí, qué rico, eso vi y vi también en tus portales las publicaciones tan espectaculares. Además que esa sí que es una experiencia maravillosa. Estar allá en esos Sí, todo lugares. el mundo, todo ser evolucionando tiene que hacer viajes fuera del entorno que tienen mucho poder Qué, sanador, Ale. qué bueno, qué bueno, qué Yo bueno. en lo personal, además de que sabes que te quiero mucho porque tenemos vivencias fuertes vos y yo, que Sí, nos unen, además del amor que tenemos por el ser humano y las ganas de arribar ya a una plataforma donde nadie se enferme y todos estemos bien, eso nos une, nos hace uno, definitivamente. pero eh, creo que este tipo de conversaciones también nos despiertan mucho para que la gente haga la antesala, que es la prevención sobre el tema de las enfermedades y de los desequilibrios. Que vos y yo sabemos muy bien qué tanto pueden llegar a afectarnos nuestros cuerpos, ya que nosotros dos anduvimos ahí por los quirófanos y por los anduvimos haciendo unas excursiones que no las queremos repetir Definitivamente. nunca más y que fueron, y acordate que el conocimiento, que es lo que nosotros hoy vamos a tratar de arrimar así humildemente una porción del conocer, una porción del saber, porque el saber tiene que ver con el poder, Sí, ¿no? Yo creo que para mí las tres bases donde nosotros tenemos que trabajar por lo menos este año es conocimiento y el poder, que ambos te llevan de regreso al amor, para qué amar, bien. para amar nuestra salud, para amar nuestro cuerpo, para amar nuestros vínculos, para amar el proceso con el cual nosotros desarrollamos el camino que elegimos en la vida. ¿Cómo no querer ir con un poco de conocimiento para sentirnos lo suficientemente poderosos para volver al amor? Uy, ¿No? ¿Qué sí. te parece? Una fantasía total. Mira como nos dicen desde Orlando que los esperamos por estos lados del mundo. Bueno, tenemos que planear algo, Susana, a lo mejor nos vamos por Orlando Tenemos que también. hacer maquinaciones. Así es. Decía yo al principio, Susana, que pues obviamente crecemos en una escala de valores porque estamos o pertenecemos a un núcleo, a una tribu, a una familia que nos ha acogido y que nos genera unas normas, unos comportamientos determinados, unas reglas que nos llevan, por supuesto, a tener eso del aprecio y la aprobación de ese núcleo que a veces obviamente se ve desplazado en un momento determinado porque simplemente nos desviamos un poco de eso que fue generado como la norma y la estructura y que por supuesto tiene un costo supremamente importante desde el punto de Demasiado vista de salud. alto para la salud. Claro, a ver, nosotros estamos tan pendientes en satisfacer la mirada de los otros que nos olvidamos de la mirada interna. Siempre estamos pendientes. Y hablando de la mirada interna, ¿cómo está tu corazoncito? Ay, por fortuna, súper bien, súper bien. La atiendo con amor, agradeciendo cada latido y es una maravilla que todos los días nos encontremos con tantos milagros que la vida nos pone al frente. Susana, es que uno mira y definitivamente no deja de sorprenderse. Yo creo ¿Verdad, Ale? que, como decía yo de dispensa, una de las normas más importantes es nunca dejar de sorprendernos y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Claro que sí. Y te agradezco mucho también en la coincidencia, porque fíjate que la gente no sabe que nosotros dos a la vez nos propusimos, sin habernos consultado, el tema de hacer un desarrollo de la base de constitución y de afectación que
trae la culpa. Así es. ¿Qué temazo, Ale? Eso es ¿Qué una maravilla. temazo? Mira, hace media hora que yo estaba sentada en mi living y siempre me empiezan a venir ya las palabras, cómo quiero decirlo. Yo siempre en mi mente digo, le digo al espíritu, a los guías que me acompañan, quiero ser corta, precisa, ¿no? Como flechazos, no me quiero ir en palabras. Y me venían tantas cosas sobre la culpa que dije, wow, ni siquiera me había dado cuenta yo de la dimensión peligrosa, terriblemente corrosiva, ácida y perversa que trae la culpa. Y lo más grave, a veces ajena. En estos días, Susana, me tocó ver una paciente que me impactó muchísimo, una señora de unos 70 y tantos años que vino acompañada de su hija a la consulta y de pronto, estando acostada en la camilla, ella empieza a decirle al hijo, hijo, perdóname, perdóname, yo no te había contado esto. Y empieza a contar que ella fue abusada en innumerables ocasiones en su infancia y sentía ella la culpa porque su madre Claro, Ale, le hizo meter eso en la cabeza, ¿no? no, Esto es terrible. absolutamente. Mirá que yo atiendo, pero infinidad de casos, normalmente de mujeres, pero también he atendido de hombres, de niños, que normalmente los abusos se dan casi un 90% en el seno familiar, Sí, no afuera, no sí, afuera. sí, Y, y el síndrome primero que yo encuentro es que ellos tenían culpa, por eso no pidieron ayuda, claro. por eso no le dijeron a la mamá, por eso no le dijeron al papá. O sea, por eso que hoy, esta noche a mí me gustaría, no quiero perderme en palabras y quiero ir al centro de lo que yo vi y preguntarte a vos como médico también que me ratifiques un poquito cuando ahora desarrollemos qué le pasa al cuerpo, qué le pasa al cerebro, cuáles son las consecuencias de sentir la culpa. Y yo me voy a encargar, si vos me permitís, de mostrar a la gente dónde nosotros creamos la culpa inconsciente y al final el antídoto, ¿no? ¿Cuál es el Pero antídoto? por supuesto. Vamos a hablar de las dos cosas, porque yo tengo entendido, ¿te acordás que la clase pasada, Clase, la sí. conversación pasada hablamos del cerebro y hablamos del cerebro medio, Eso. del cerebro límbico, porque yo por lo que vi, por lo que creo y entiendo, que la culpa un poquito se arraiga ahí en las amígdalas, ¿no? Ese es el Sí. proceso. ¿Y qué es lo que crea? ¿Qué crea? ¿Adrenalina, cortisol? ¿Qué crea Mira, la mira lo culpa? bonito y la perfección de nuestro cuerpo. Ese cerebro medio que tú llamas, el cerebro emocional, el cerebro mamífero, es el que se relaciona con la amígdala cerebral y el hipocampo. Es decir, eso que nos trae los recuerdos, pero la amígdala le da la emocionalidad a esos recuerdos. Es decir, que desde allí se empiezan a vivir todas estas circunstancias que en algún momento se cruzaron por nuestra existencia y que generan un comportamiento determinado. Pero lo más bello, Susana, es que te has dado cuenta cómo, no sé si en una especie de inconsciencia colectiva, a veces nos tocamos y nuestra religión nos dijo, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa, Y y por siempre mi nos estamos, gran y culpa, por ¿no? mi Dice, gran culpa, por mi claro, culpa y por mi gran y no es culpa. Y exactamente, fíjate que mi mente, que siempre normalmente es bien pensada, no quisiera pensar de que eso fue premeditado, de crearlo así, porque ¿dónde nos pegamos? En el claro, timo. en el Cuando team, vos, cuando decimos eso, pegamos en el timo, que claro, vos sabés, y yo también, que el timo tiene el sistema inmune claro, a cargo, por ¿no? supuesto. Y la regeneración celular también, Ale, ¿o Así no? es, así es. Nos dijeron que el timo se atrofiaba a los 13, 14 años y que no servía para nada. Y hoy sabemos en medicina que es Que tal no es vez la glándula más así. importante en relación con el sistema inmunológico. Pero además nos tocamos ese cuarto centro, el del equilibrio, donde también está el Claro. corazón, el del equilibrio, el de la No, y mitad. hay un chakra, acá está un chakra que es color rosa, Claro, que es el chakra del timo, claro, que está entre el chakra verde del corazón y el chakra azul de la como garganta. sí, sí, un Bueno, chakra vos sabés que secundario. yo tengo activaciones del timo, las tengo grabadas en mi Ay, canal, qué bonito.
Claro, mi amor, tengo varias, en Qué varias bien. meditaciones, una conectando con mis células, la otra justamente activación del timo, porque como vos contaste que el timo, para que la gente entienda, nacemos nosotros con el timo como parecido a una ciruela y con el tiempo eso se va haciendo como una ciruelita pasa, ¿no? Y va perdiendo la facultad. ¿Es así o no, Es Ale? tal cual, se va atrofiando de esa manera, pero aparentemente eso que pareciera minúsculo y casi despreciable, los libros de anatomía lo refieren como un remanente anatómico, o sea, una cosa ahí que no No vale la pena. te Pues puedo creer. resulta que ahí está inscrita toda esa información del sistema inmunológico, donde, por ejemplo, esos sentimientos de inadecuación y de conflicto interior empiezan a hacer una especie de inspección desde lo social que resulta ser poderosa, vigilante, súper rigurosa y que nos lleva a que a veces definitivamente nos sintamos, ojo a esto, excluidos. Esa palabra tan especial en el mundo de las constelaciones, ¿no? Ale, nosotros podríamos definir que la culpa no es solo una emoción, sino que la emoción de la culpa es el disparador de una química que es absolutamente destructiva Total, para muchos órganos del cuerpo, ¿no es cierto? total. Pero además tiene una injerencia psicológica importantísima. Porque Así es. yo que trato a mucha gente cotidianamente, yo la pude pescar a la culpa, cómo se disfraza, ¿no? Cómo se convierte en ansiedad, cómo se convierte en estrés y, Claro. y, cómo se convierte en baja autoestima, porque la persona que se siente culpable siente que traicionó o que le Claro. falló a alguien o que se falló a sí mismo o que no estuvo a la altura de la moral X en tal circunstancia. ¿La depresión tiene que ver un poquito con la culpa o no, Ale? Muchísimo, muchísimo. Mira, esos sentimientos de vergüenza, de tristeza, de aislamiento, de frustración, de impotencia que se relacionan con la culpa, de alguna forma nos están llevando a estados depresivos porque simplemente no nos reconocemos en esos aspectos. Cuando nos llega una culpa, la sensación interior es, uy, yo no me reconozco en esto, ¿cómo fue posible que yo hiciera esto? Y al no reconocerme, pues me empiezo a autoatacar y es allí entonces donde nuestro cuerpo nos pasa la factura y empezamos a desarrollar lo que se conocen como enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la espondilitis, como algunos tipos de artritis, como algunos tipos de dermatitis y de psoriasis, en fin, una serie de patologías que nos pueden llevar a que precisamente por esa involución que nos hace meter dentro de una serie de corazas y manipulaciones externas e internas, nosotros tenemos que vivir ese tipo de circunstancias. Y es ahí donde tratamos de desenrollar todo eso que hemos tejido a partir de un estado, yo diría, de subconsciencia que no nos permite ver con claridad lo que debe hacerse. Ale, gracias, sí, me encanta esa descripción y yo te voy a tirar como las cosas, Me lo que encanta. yo veo, lo oculto, lo del subconsciente, que es mi especialidad, y desnudar un poquito las emociones, pero también vamos a hablar dónde nosotros fomentamos la culpa, Eso. porque la culpa no significa solamente que vos hiciste una acción X y que te arrepentiste. Y después decís, no, ¿por qué habré hecho? O sea, hay un montón de culpas pinceladas, solapadas, escondidas atrás del comportamiento. Y voy a ir a este punto que es delicado y que ya sabes que también lo hago a propósito, que normalmente el nacimiento de las culpas en todos sus estilos y en todos sus colores está en los vínculos familiares normalmente, Así es. normalmente, porque hay esta especie de desconfianza, este miedo a la mirada del otro, al juzgamiento del otro, a cómo el otro me va a rotular, qué piensa de mí, ¿no? Y yo de sentirme culpable muchas veces sin que no exista ni siquiera un motivo. O sea, Ujú. es tan fuerte, es tan profunda la emoción de la culpa, ¿no? Que es casi
te diría, como una entidad que se apodera de nosotros, ¿no? Claro, Nosotros también fomentamos la culpa cuando sospechamos de otros, ¿no? Cuando investigamos en la vida del otro como para encontrar cosas porque nosotros hemos sido educados para eso, para sospechar, para desconfiar, para no creer en la seguridad y en la autoestima propia y de la otra persona, ¿no es claro. cierto? Y muchas veces hacemos de actos muy pequeños, que hasta casi son insignificantes, como que quisiéramos ser jueces. Nos encanta culpar, Sí, porque claro. no solamente quiero que lo miremos a esto como algo que nos afecta porque los otros nos hacen. Nosotros también participamos activamente en la teatralización cotidiana que genera culpa, Claro, ¿verdad? y en medio de esos juicios, fíjate, Susana, no debe ser al azar que un curso de milagros empiece por eso, por Exacto, expiar exacto. las culpas. Iba a hablar de esto, iba a hablar de eso. Bueno, ya ves que estamos súper conectados. Ese expiar las culpas significa, bueno, no tenemos que buscar en el otro al culpable, sino que tenemos que meternos dentro de nosotros, hacer ese movimiento de introspección y darnos cuenta, pero sin emitir ningún tipo de juicio, dónde está aquello en lo que estamos fallando y cómo podemos corregirlo, porque somos eternos aprendices. Si Claro, entendiéramos eso, si entendiéramos que somos eternos aprendices, nos ahorraríamos mil cosas en nuestra claro. existencia, porque definitivamente cuando albergamos la culpa viene una cosa muy tenaz que se llama remordimiento, y lo separo de esa manera porque es Sí, como si nos estuviéramos entiendo. volviendo a morder nosotros frente a ese tipo de cosas con los Claro, pensamientos rumiantes que vamos porque generando. justamente la culpa, fíjate que es algo reiterativo de Que lo cual corroe, nosotros cada claro, vez vamos más profundo con la herida y cuanto más te convences de la culpabilidad, más difícil te resulta salir de ahí. Pero fíjate en algo más muy importante, que además me gustaría que todos lo miremos con mucha detención, estando en calma. Cuando el subconsciente, que es el que toma todos los acontecimientos, aun los que te pasen desapercibidos, y los acumula en el cerebro para crear la realidad desde ahí, cuando el subconsciente cree que es culpable de algo, tarde o temprano él mismo se va a procurar un castigo. Por, ahora eres tú la que me leyó a mí. Yo estaba pensando, generalmente cuando tenemos ese sentimiento decimos merecemos un castigo. Y exacto. efectivamente nos apropiamos de algo que incluso ni siquiera nos lo han dicho o a lo mejor ni siquiera lo hayan notado, pero nosotros mismos en esa discusión interna estamos reclamando el castigo. Y Claro, por eso puede venir enfermedades, pérdida de dinero, pérdida de relaciones y un montón de cuestiones que te llevan a sentirte que tenés que pagar, así ¿no? es. Nosotros siempre, el humano, todos nosotros, y gracias por estar reunidos aquí todos juntos esta noche, creemos básicamente que estamos en deuda. Sí, Siempre sí, sí, sí. creemos que estamos en deudas con el papá y la mamá por el esfuerzo que hicieron, porque nos dieron la vida, o porque esto, por el otro. Creemos que estamos en deuda con Dios, porque Dios que tanto nos dio y nosotros no estamos a la altura y no nos portamos bien. Creemos que estamos en deudas con nosotros mismos porque no hicimos las cosas correctas, porque no las hicimos a tiempo, porque dejamos pasar la vida, porque la vida me trajo hasta acá y no hice lo que tenía que hacer y encima lo que hice lo hice Claro, mal. Ojo, porque es múltiple las voces que la misma culpa genera como personajes invisibles de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, que van a estar todo el tiempo reclamándote un esfuerzo adicional para no permitirte la paz que realmente te conectaría con Dios y con la vida. Porque nosotros nunca nos vamos a poder conectar con eso que es la parte grandiosa nuestra si no podemos eliminar de raíz la culpabilidad.
Así es. Nos convertimos en unas especies de rumiantes de la censura y del miedo, porque estas son emociones que se combinan con mucha frecuencia y en ese estar rumiando, en ese estar repitiendo ese tipo de pensamientos y creando circuitos neuronales que se repiten y se repiten, hacen que finalmente se desarrollen esos puntos como cerebros relé, como cerebros que van tomándose el poder a la fuerza y casi que desplazan al gran director de orquesta y por supuesto se autoentretienen y se autoentretienen y de acuerdo a esa zona que ocupen en nuestro cerebro, la expresión externa a través de la sintomatología va a mostrarnos claramente cuál es ese circuito neuronal que se comprometió. Y bueno, Así que ese es el castigo, Ale, ese es el claro, castigo, claro, enfermarte. claro, definitivamente, Porque al enfermo, ¿qué se lo hace? Se lo redime. claro, ¿Eh? qué bonito eso. Claro, al enfermo se lo redime. Entonces, si te enfermas, te tengo que perdonar todo, porque lo que más me importa es que te sanes. Y fíjate una cosa muy importante, ¿cómo se alivia la culpa? ¿Sabes cómo se alivia la culpa? Sí, Encontrando otros culpables afuera. qué qué bonito eso, sí, porque nos metemos en eso, en que tenemos que buscar el chivo expiatorio y ahí es donde en verdad la embarramos. Generamos eso que los españoles llaman, bueno, que esto sí que es una guarrada, ¿no? Y realmente cuando eso pasa, nos perdemos en el camino y empezamos a darnos cuenta. En estos días leí una frase que me encantó, que decía, te perdono porque necesito liberar mi alma. Fíjate, no es simplemente esto de que yo te perdono porque sos Claro, bacán y listo, y pero si no, yo también el perdón necesito es una liberar. autocuración. Claro, claro, es tal cual, es tal cual. Es una cosa tan bella que te permite regresar al paraíso. Eso que nos prometieron hace muchísimo tiempo, donde está esa sensación de unión, de la fuente, del contacto con el espíritu mayor. Pero ahí es donde yo te tengo que hacer preguntas, Susana, porque yo lo toco entonces desde la biología. Y yo sé que tú cuando haces trampa y te conectas con los seres de luz, o sea, siempre, entonces ahí escuchas una vocecita que te dice, hey, ese ser de luz que te ilumina en un momento determinado te empieza a mostrar un sendero, un camino, una forma de hacerlo que, digamos, no siempre tenemos la antena entretenida y vibrando en la misma frecuencia de esos seres de luz que nos van mostrando Obvio. precisamente eso, luz. Exactamente. Mira, esos seres que todos los tenemos, pero que tanto nos cuesta conectarnos a ellos y justamente la culpa es una de las cortinas oscuras que no te permite ver qué hay del otro lado. Ellos son los que a mí me otorgaron y me concedieron el antídoto que es regresar a la inocencia. Regresar Qué a la bonito. inocencia. Cuando yo empecé a trabajar las culpas, yo siempre fui muy culposa. Por eso identifico muy bien y a través de la culpa doné varios órganos, ya sabes, doné varios órganos, ¿no? Me enfermé de muerte casi y tuve que entregar algunos órganos y cuando yo miré ahí adentro vi que parte fundamental de la enfermedad que me había creado tenía que ver con la culpa. Cosas. Culpa que en definitiva ni siquiera son de actos criminales, sino que eran de dejar a mis hijas con una empleada para ir a trabajar y a ganar dinero, de no cumplir con la dieta que me proponía cuando quería bajar de peso, de no haber llegado a tiempo al cumpleaños de mi mamá, de no poder viajar cuando mi mamá estaba enferma y yo vivía a 1.700 kilómetros, pero todas esas culpas se iban acumulando y acumulando y como tenían que ver con el sentido de la maternidad, tenían que ver con el sentido de urgencia que yo sentía en mi corazón de apoyar al otro y de no estar con todos los que me necesitaban, entonces lo metí en mi útero, esa culpa, la metí, porque esa zona, ojo que esa zona es la zona de las culpas, ¿eh? Para los hombres también, ¿eh? La próstata, los riñones, la vejiga, y para las mujeres los ovarios, todo eso es bien culposo, ese chakra es donde más que nada se aloja y Esto se porque hace carne
Esto porque en realidad tiene mucho que ver ese sentimiento de culpa con la parte de nuestras interrelaciones personales y sobre todo en aquello que vivimos como parejas. Tú mencionas ahí la matriz y me llama eso mucho la atención porque en estos días también veía una paciente que me contaba en su historia hace mucho tiempo que había tenido un aborto provocado, que nunca se perdonó en su Y claro, adolescencia y luego, la mayoría de las mujeres, la mayoría de las mujeres que hacen aborto, y son muchas más de lo que ustedes piensan, esa culpa, si no la tratan a tiempo, a ver, terminar el relato y perdón que te pues corté. termina en un bloqueo tremendo porque ya después, en su etapa adulta, digamos ya cuando tiene su pareja estable, todas estas cosas, quiso tener un hijo y nunca podía quedar en Claro, embarazo. Siempre intentaron de todo lo que tú quieras, hasta fertilizaciones in vitro y no pegaban, hasta que cuando hicimos esa liberación de la culpa, que se puede hacer perfectamente en un estado meditativo y en una especie de regresión al momento aquel donde tu ser actual abraza al ser de aquella época y lo lleva a su corazón y exacto. lo siente y lo acuna en el corazón. Te juro, de verdad que esto fue algo muy especial, porque 2 meses después esta mujer está en embarazo. Claro, Y eso fue yo te creo buenísimo. porque también lo he vivido como terapeuta y vos sabés que en un momento yo tuve una canalización especial con el espíritu, con mis guías y pregunté por el tema del aborto. Y Sí, quiero que las mujeres del mundo sepan y las que nos están escuchando que el espíritu, Dios no nos juzga por eso, así es. que en el momento en que una persona decide hacer eso es porque está en absoluta desventaja Así con es. la posibilidad de cualquier tipo, física, emocional, económica, lo que sea, para llevar adelante ese embarazo. Entonces, el espíritu no pide que nadie se sienta culpable porque eso es ajeno a la naturaleza divina que nosotros traemos en nosotros. Son solo experiencias y además son pactos que hacen las almas que van a entrar, que a veces también, mirá lo que me enteré, que a veces también las almas quieren entrar de prepo, sin Mm, mm, el consentimiento sí, de la mamá o del papá. Obviamente, muchos tenemos los hijos. Yo también quedé embarazada de mi última hija sin haberlo premeditado. ujú, Uno cuando tiene una familia ya bien constituida y está todo bien, bueno, respirás profundo y salís adelante. Yo hoy para mí, esa hija mía es el mejor regalo que puedo tener en mi vida por todas las características que ella trae. sí, Pero hay muchas mujeres que en mucha soledad y también por falta de acompañamiento de su hombre o por la ausencia completa de su hombre, terminan teniendo la necesidad de tomar una decisión drástica. Y nosotros no somos quien para juzgar pero por y supuesto. ojalá que puedan liberar esa culpa porque después lo paga muy caro el cuerpito de la persona, ¿sí? Mira, te voy a Es contar un relato muy lindo, muy lindo. Con un sacerdote jesuita, alguna vez hicimos un retiro y nos contaba esta historia. Llega a él un ser que nunca creyó en Dios, entre comillas, porque son de esos que dicen, por Dios que no creo en nadie. Sí. Y lo cierto es que este señor llega al momento ya básicamente de su muerte y se llena de miedo, de temor, y llama al sacerdote y le dice, por Dios, Padre, yo necesito que Dios me perdone. Y él le dijo, no, Dios no te va a perdonar. ¿Cómo así, por Dios, Padre? Yo me voy a morir entonces con esta culpa, con estas cosas. No, Dios no te va a perdonar porque nunca te ha juzgado. claro. Luego no tiene nada que perdonarte, Él te ama. Y definitivamente empieza ese proceso de catarsis y el sacerdote describía cómo murió este ser. Él decía, nunca había visto una sonrisa más limpia y bella que la de este moribundo. Qué ¿Te imaginas? hermoso, qué Eso es hermoso, sí. Yo también tendría un montón de historias para contar que tienen relación con la culpa en el momento último de la muerte. Acordate que yo durante 4 años acompañé prácticamente, me dedicaba solo a eso, a acompañar a las personas, a niños, adolescentes, viejitos y de todo tipo de edad, a trascender. Y para mí eso fue la escuela más fantástica que yo pude tener. qué bonito. Y ahí en esa época yo comprendí mucho el tema de la culpa.
Y justamente yo le pedí a mis guías en aquel momento que me instruyeran, que me enseñaran, que me ayudaran a recuperar la sabiduría que yo ya traía sobre el tema de la culpa, y ellos me pusieron en mis manos al otro día que yo pedí el libro de un curso de milagros. Wow, Y sinceramente, yo comprendí la inocencia con ese curso. qué bien. Comprendí no la culpa, justamente me metí en el antídoto, en la vacuna que hay Qué para bien, la culpa, qué bien. de que todo el mundo pudiera regresar a su inocencia, sabiendo que nunca fuimos culpables de nada. Siempre a mí me ha impresionado como un niño de pronto se enoja con su amiguito y dice, no lo quiero, pero 5 minutos después regresa abrazándolo y le dice al papá, papá, te presento a mi nuevo mejor amigo, ¿no? Y apenas en cuestión de minutos son capaces de elaborar esa palabra tan bella que es el perdón, pero porque son seres inocentes, como tú lo dices, porque tienen limpia su alma, porque tienen la capacidad de ver más allá de lo Ale, que está todos ocurriendo. somos inocentes, Ale, vos también sos inocente y yo también. Tenemos que embanderar nuestras inocencias porque es el método preciso para llegar a Dios y poder escucharlo acá, en el Qué bonito, corazón. qué bonito. Mira una cosa muy importante que yo descubrí a medida que empecé a observar la culpa. Yo me di cuenta que, por ejemplo, si tenía que hablar con una de mis hijas y ella pasaba accidentalmente cerca mío y yo le decía, Caro, tengo que hablar con vos, ella, sin saber de qué tema, se sentía Sí, culpable. sí, sí, Y me sí, decía, sí. ay, mami, no me digas así, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo decía, no, nada. Mirá cómo, Claro, cómo está tan estamos a flor. asumiendo eso. Mira, es como lo que le pasa a las parejas. Tenemos que hablar. Uy, ya. Claro, Exacto. inmediatamente empezás a revisar. Yo sabes cuándo me dice, mirá lo que me pasaba a mí. Yo, por ejemplo, hasta hace poco, cuando venía de viaje y pasaba por la aduana y me pasaban la valija por el escáner, yo tenía miedo de que me pescaran algo en Igual, la valija. igual. Me sentía como una delincuente sin haber hecho nada, porque obviamente yo no llevaba nada, pero empezaba a pensar, ay, uy, yo traje el mate y la hierba, a ver si miran, habré comprado algo que no puedo, o sea, muy, Sí, muy sí, sí, sí. cómico que yo creo que me paraban porque me verían la cara de que, claro, como yo me sentía culpable, no sé de qué, capaz que en otra vida fui traficante de droga o algo por el estilo. Me parece estar escuchando mi propia historia. Mira, no hay una cosa que me aterrorice a mí más que pasar por las aduanas en los Y aeropuertos. Eso mira, y es, la es culpa, la terrible. culpa te deriva a esto, mirá que te deriva, te, te da miedo a la autoridad, Sí, 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 es porque verdad. el que te puede señalar con el dedo y te puede juzgar, el que te puede apartar y decir, a ver, muéstreme lo que usted lleva ahí, es la autoridad. Así es, así es. Entonces la culpa va del brazo con el miedo a la Sí, autoridad. sí, es tal cual. Mira, aquí surge una cosa muy importante, Susana. Por estas cuestiones de la física moderna nos dividieron el tiempo en pasado, presente y futuro. Pero sabemos desde la cuántica que no existe ni un solo tiempo que es el presente. Y Exacto. generalmente cuando estamos hablando de la culpa nos estamos refiriendo al pasado. Un pasado que entre otras cosas ya no podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestra posición frente a ese pasado, donde simplemente una idea, un pensamiento, un sentimiento propio puede dejar atrás y crear una escena completamente diferente. Alguien nos preguntaba aquí, bueno, sí, nos reconocemos culpables, pero ahora, ¿cómo hacer para empezar a salir de este tipo de cosas? ¿Y cómo hacer para que a partir de este instante, cada cosa que vayamos haciendo le vayamos metiendo un poco de luz y aligerando las cargas? En estos días alguien me preguntaba por el interno y me decía, ¿cómo hago para liberarme del sentimiento de culpa que tengo porque me enamoré del ser que no debería haberme enamorado, porque Claro. era un ser comprometido y todas esas cosas? Y yo le respondía, bueno, es bien complejo porque todo lo prohibido resulta bueno para nosotros y entonces eso genera una Tentador. cierta excitación, pero yo le decía, uno se puede esconder al mundo, pero no a la conciencia.
y ese siempre nos está buscando por ahí, nos está diciendo, venga a ver que tenemos que hablar, ¿no? Mira, Y cuando la conciencia pero llega a no decirnos eso, solamente, no solamente la culpa puede pasar si vos te enamorás de alguien que no te corresponde, claro, que eso es bastante común también, sí, porque bueno, uno también trae una memoria de otras vidas. Nosotros traemos un campo electromagnético que guarda información de la que no estamos conscientes. Es claro, una información que surge en determinada situación y a veces sí podés reconocer a un amor que ya tuviste. Y también puede pasar muchas cosas que nosotros no las tenemos a la vista, pero sí, bueno, hay maneras de permanecer fiel si vos tenés una pareja, hay maneras de no dañar si el otro, o sea, hay un momento, siempre digo hay un umbral sí, donde vos ves lo que viene del otro lado y podés atajarlo. Pero eso sería, ese tema me gustaría que lo tratemos en otro vivo, sería bien ¿no? interesante, Que es el tema de las relaciones y de la fidelidad. ¿Cómo sí, afecta la fidelidad o la infidelidad al cerebro? Pero porque, te voy a contar algo corto, Ale, sí, mirá, uno, un punto, porque yo cuando empecé a estudiar la culpabilidad, la trataba de descubrir en todos lados. Yo, que soy una chica que normalmente pruebo todo tipo de dieta que existe por ahí, y mi familia eran como los supervisores normales de mis dietas, que yo sí, cometía el error de participarlos, ¿no? Porque como nunca la podía terminar a la dieta, obviamente, ¿a qué me llevaba? ¿A qué me llevaba? A sentirme culpable, porque tenía que dar 1500 justificaciones, desde sí, el gato hasta mi marido, todo, el vecino también, todo el mundo se enteraba. Entonces, una vez guardamos un pedazo de torta que había sobrado de un cumpleaños en la heladera, que yo te juro que no fui la que me lo comí. te estás sintiendo culpable ahora mismo. Pero, pero, claro, llega Gus ese día a la tarde del trabajo, abre la heladera, viniendo, maquinando que se iba a comer la torta de hojaldre, y cuando abre la heladera, la torta no estaba, y entonces él dijo, ¿quién se comió la torta? Ya estaba buscando el culpable, no dijo, ay, qué lástima, no me guardaron un pedazo, bueno, no queda más torta. No, él dijo, ¿quién se comió la torta? Y todos quedamos petrificados, que estábamos en casa, y a quién Eso me encanta, eso me encanta. Además que miren que pone ¿no? una carita de niña culpable. Ella fue la que se comió la torta. Y yo, claro, yo como me culpaban, como que asumí la culpa y ponía cara como decía, no, pero si se te nota en la cara que vos te la comiste y yo no me la había comido a la torta. Después apareció, el supuesto culpable después apareció, pero mientras tanto, fíjate cómo se activó todo el proceso de culpa. ¿A raíz de quién? De que Gus, que él también es un escorpiano, que los escorpianos les encanta manipular la culpa, el escorpiano dijo, ¿quién te comió la torta que estaba en la heladera? Y entonces todo, ¿no? Es como que si vos dejás un anillo arriba de una mesa y de pronto decís, ¿quién me sacó el anillo que estaba acá? Todo el Ahí, mundo. ahí están diciendo culpable Susana, culpable Susana. Y yo dije, ¿por qué no me la habré comido de verdad si me iban a echar la culpa a mí? Bueno, ya sabes que la próxima vez te la comes y dices, sí, fui Sí, yo. ¿Ya? sí, Qué fui yo, maravilla. ¿y qué? Y me supo delicioso además, ¿no? Porque mira, aquí viene la otra faceta. No solamente hay la culpa por enredarse con la persona que tal vez no era la debida, sino también a veces por no enredarse, porque dices, es que esta oportunidad me la dio la vida y no la estoy aprovechando, y si la vida nos permitió encontrarnos, entonces ¿por qué no aprovecharla? Viene esa dicotomía que siempre nos está acechando continuamente y que nos está diciendo y poniendo a dudar muchísimas veces y de muchas maneras. Pero fíjate, quería ir a eso del pasado, presente y futuro, porque Sí, el pasado para nosotros está representado desde el diafragma, ese músculo que separa el tórax del abdomen, hacia abajo. Y desde ahí entonces muchas de las culpas se expresan a través de los tres primeros centros
o chakras de energía. exacto, Sin embargo, exacto. cuando la culpa toca el cuarto centro, entonces vienen muchas de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, Obvio, la anemia, los normalmente, infartos, y tantas fíjate cosas. que eso es un síntoma más masculino que femenino. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es Porque, verdad. porque, ¿sabes por qué? Porque las mujeres hacemos un uso mucho más frecuente del corazón. El Claro. corazón de las mujeres tiene como una neuroplasticidad, por llamarle así. Sabemos que tiene neuronas, no estoy hablando alguna tontera, ¿no es cierto? El Sí, corazón tiene neuronas, por es supuesto. como más, en cambio el varón, el género masculino, cuando lleva, cuando lleva la sensación de culpa y la aloja en el corazón, no la soporta, porque Sí. su corazón se está convirtiendo en algo más sensible. Y fíjate que en decodificación biológica el corazón tiene que ver con la familia, mi amor. Ok, ok, qué bien, qué bien. Sí, porque el corazón acoge y los brazos son la extensión del corazón, por eso abrazamos en señal de que nuestro corazón está contento y está alegre, entre otras cosas, esa emoción tan especial del corazón que es la alegría, ¿no? No es en vano que ahí el Abrazar, gran abrazar inspirador, es absolutamente sanador, porque claro, hay claro. mucho más, interviene mucho más que la generosidad de dar un abrazo. Te incluyo dentro del área más sagrada que yo tengo, Además, porque abrazar, en el abrazo está la expresión del amor y no hay una fuerza más ordenante que la del amor. tal Esto no cual, mi es ni amor. siquiera una cosa de esoterismo barato, esto lo ha medido la ciencia actualmente Exactamente, cuando logra detectar que se genera un campo electromagnético tan envolvente que es capaz de pasar de la entropía a la negentropía, es decir, del caos al orden. exacto. Y eso ya es absolutamente fundamental. Y fíjate que el orden que da el amor es lo único que es instantáneo. Sí, sí. Porque cuando hay alguien que se siente angustiado, cuando hay alguien que se siente dolido, frustrado, golpeado, inmediatamente que alguien lo pueda abrazar con amor genuino, esa persona se reequilibra y recupera la capacidad de salir adelante. Oye, qué bonito que nos está saliendo esto, de verdad, Susana, me encanta. Volvamos al amor, Ale, volvamos al Sí, sí, amor. sí, es necesario. Una vez conversaba yo con un colega que en paz descanse, Fermín Moriano, un español, tenía un éxito inusitado en tratar pacientes con cáncer. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Mira lo que él me respondía, me decía, oye Alejo, que tú no sabes, es que el cáncer es una enfermedad del desamor. Y Claro. simplemente cuando tú le retornas el amor a ese ser, entonces sus células lo comprenden y todo está arreglado. Estoy de acuerdo, Impresionante, ¿no? estoy de acuerdo, Impresionante. estoy de acuerdo con él, estoy de Qué acuerdo. belleza. Cuando Y los maestros llegan, tanto rebusque que le damos a los protocolos químicos que dan los médicos con todo honor, porque los amo, pero también convengamos que hay una parte del desamor que se llama ignorancia, ¿no? ajá, sí, Y sí, la ignorancia nos lleva a veces a obviar lo fundamental para sanar a alguien. sí. Lo grave es que la ignorancia no es excusa, nos decían por ahí cuando estudiábamos alguna cosita de leyes. No significa que el hecho de que tú la ignores no debas cumplirla. Entonces ahí es donde viene ese, de nuevo, esa gran dicotomía y esa gran discusión mental. Yo digo que siempre esta dualidad está allí presente, siempre esa discusión entre Claro, el derecho, hemisferio izquierdo, lo racional, lo matemático, lo concreto claro. con lo intuitivo, lo creativo, que siempre está creando un paisaje diferente. Pero cuando en el cuerpo calloso no encontramos esa fusión de los dos hemisferios, entonces empezamos a alimentar Ale, culpas. acordate, porque estuviste en mi seminario anterior, Precioso, que yo, además. que yo traté de entregar ese punto medio que decís del cuerpo calloso, sostiene la base del cerebro azul, que es donde estamos unificados, Así es. que es en la pureza del tiempo presente. Porque en el tiempo presente no hay ninguna cabida para la culpa ni para el Ah, eso desamor. me encanta, eso me encanta, eso me encanta. Por eso la invitación es lo que decía Susana ahora, ese es parte de ese antídoto de la culpa. ¿Dónde está el inocente, el niño, ese que no tiene el alma contaminada en su presente? Él vive Claro, este instante y se lo disfruta y se lo goza, pero no se queda anclado al pasado o claro, hipotecado en el futuro, claro. ¿no?
vamos a invitar a todas las personas que están viendo este vivo y a todos los que lo van a ver en el Claro. futuro, para que puedan recuperar su inocencia, sabiendo realmente que no existe la manera de ser culpable de nada. Si esto te llama la atención, necesitas comprobar que es verdad. El espíritu que vive en nosotros, que es amor puro, el que habita cada una de nuestras células y le da la forma de permanecer en vida, los hilos que conectan las células entre sí, los órganos entre sí y las personas entre sí, están cualificadas en el tiempo presente. Y toda la energía que pueda pasar por ahí en tiempo presente te puede sanar de cualquier patología incurable y te puede hacer recordar que realmente fuiste creado desde el amor. Oye, Entonces no hay manera de salirnos de ahí, Ale. ¿te acuerdas tu compatriota Facundo decía, no hacemos el amor nos hizo a nosotros? Exactamente, coincido con él. Esa es una enorme verdad. Sí, Nosotros vinimos del reino del amor, coagulamos este cuerpo en la coagulamos. arquitectura divina y preciosa solamente con la materia prima que es amor. Y ahí vamos a volver, Ale. Por Claro, eso, si vinimos de ahí y vamos a volver al amor, ¿por qué no transitar el sendero de vida que nos corresponde? sí, qué bonito. Actuando, dando y sintiendo amor y percibiendo algo muy importante, porque acordate que la sociedad nuestra quiso hacer creer que la gente que es amorosa es débil. Sí, sí, claro, claro, claro. Ojo Se, con se eso. vio, se vio al falso guerrero allí y se pensó que el guerrero era el que empuñaba un arma, pero el guerrero verdadero es el que evita el conflicto, el que nunca dio la batalla porque evitó que esa batalla se diera. Y yo creo que ahí es donde esas conexiones que tú dices, que parten del corazón y que se conectan y alimentan la mente, y esas a su vez se conectan con el alma, ahí es donde se empieza a tejer la verdadera urdimbre, eso tan fundamental, tan hermoso que nos permite entender que somos una única unidad y que definitivamente desde ese presente donde no puede existir la culpa, porque por eso el corazón late continuamente en señal de que ese fuego transmutador nos está permitiendo dejar atrás aquello que nos estaba perturbando un segundo antes y renacemos en cada latido. Por eso Así es. ese nacer y morir es toda una poesía del corazón. Claro, pero transitemos el puente que va del nacimiento a la muerte con amor. Ese es el desafío. Así A eso es. vinimos, a comprobar que eso es así. Yo Wow. vivo así, Ale, yo vivo así y te juro, no quiero vivir de ninguna otra manera que no sea dando y recibiendo, porque también recibo mucho amor. Dios es muy generoso conmigo y quiero que sepan a todos los seres que me escuchan que somos hijos de ese Creador amoroso. No hay culpa, porque Él no nos culpa, no nos juzga, no lo hagamos nosotros. Seamos libres. Joan Borisenko, una de las autoras de la Clínica Mente Cuerpo, junto con quien escribió un libro muy especial que es El Poder de la Oración, no recuerdo exactamente el título, de Herbert Benson. Ellos dos hablan de eso y Joan Borisenko escribe un libro que se llama El amor y la culpa. El de su compañero, lo acabo de recordar, se llamaba Curados por la Fe, de Ay, Herbert Benson. sí, qué Y hermoso. esos dos libros definitivamente son una cosa Claro. maravillosa que nos Yo, permiten de verdad en mi evaluar. caso, en mi caso personal, el libro que más me acercó a mi inocencia Uh no -huh. fue el curso de milagro. El curso de milagro yo entendí Ya. la inocencia, Uh -huh. pero el que hizo la alquimia dentro mío fue el libro de Conversaciones con Ah, Dios de bueno, Neil Donald Walsh. me encantó. Ese El libro, tomo uno. el tomo El tomo. uno, el Además, tomo mira, que uno. en ese libro Neil Donald decía una cosa que a mí me impactó muchísimo cuando hablaba de los mandamientos y él decía, no son mandamientos, son compromisos. Y Claro. desde ahí empezamos a verlo de una manera completamente distinta. Qué bonito Qué todo esto, Susana. hermoso. Mira, Pero por esto, favor, escuchen
escuchen el audiolibro de Conversaciones con Dios, el tomo Sí, 1, el primero, de Neil Donald Walsh, porque no se van a arrepentir, porque está hecho tan simple, tan eh, en conversación amable. No hay ni una sola palabra de ese libro que la mente no la vaya a comprender. Y te entra en un lugar donde vos decís, lógico, si Dios es mi Padre y es mi Creador, me está acompañando todo el tiempo, tratando de sacarme de los pozos donde yo me meto, y jamás me culparía, como ni vos ni yo, Ale, culparíamos a nuestros hijos de nada y de ninguno de sus errores. qué bonito. Y como yo no me quiero sentir culpable, Susana, porque mira cómo el tiempo va pasando y no nos damos Sí, no cuenta, nos damos ni no cuenta. nos damos ni cuenta porque nos la gozamos. Yo cuando, mira, cuando Susana aparece por aquí o yo aparezco invitándola o ella a mí, yo digo, esto ya es sinónimo de gozo, es sinónimo de alegría, es sinónimo... Yo siempre le digo, esta mujercita siempre parece una bebita, una niña que goza y abre los ojos y se entusiasma, es totalmente inocente. Pero la gente no me perdonaría, Susana, si no terminamos este live precisamente haciendo una meditación sobre Claro, esto, de liberarnos de la culpa y dejar la culpa atrás, ¿te parece? por supuesto. Claro, vamos a hacer ese cierre. ¿Y me permitís contar solamente un segundo sobre el taller que voy a dar el 4? Claro. ¿Ya sabes cuál es el título? Ay, 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 se me pierde, se me pierde. Sanar la familia, Ganar la... corazón libre. Sí, claro, claro. ¿Y qué crees que vamos a disolver en ese seminario? Culpas, claro, por supuesto. Qué bueno, qué Porque las bonito. culpas son como alambres de púas que nos atan los vínculos familiares y no nos dejan, obviamente, abrir nuestras alas y ser quienes somos. No Pero lo olviden, 4 de mayo. cuando sí lo logramos nosotros, cuando logramos sacar esas culpas, vamos a trabajar hasta los abusos, que también tenemos que hacer un vivo sobre los abusos. Uy, sí que sería importante, de verdad que sí, porque lo vemos todos los días, Tenemos en todos los que tocar, campos, Ale, tenemos que tocar, vos desde la medicina y yo desde la emoción, por todos supuesto. los temas más tabúes, porque Sí, son los más sí, es cierto, escondidos y dolorosos. es cierto. Así que vamos a entrar ahí. Ese es Los invito muy bonito. entonces a mi seminario del 4 de mayo, Sanar la Familia, que vamos a trabajar individualmente con cada rol, ¿eh? Con el papá, la mamá, los abuelos, la pareja, los Excelente. hijos y los nietos. Me, Así que los espero el 4 de mayo. me Y encanta, ya estoy entonces, matriculado. Ale, ¿hoy también hay tormenta y hay refusilos o me parece a mí? Sí, 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 ¿Otra mira, vez? mira. Es que ya somos seres iluminados. Este es Dios que nos manda, nos hace juegos artificiales. Definitivamente. Dice, Ale, entonces se van a encontrar. ¡Fum, fum, fum! Yo dije, otra vez, otra vez. Siempre que nos reunimos hay relámpagos, refusilos y Fíjate, truenos en Medellín. como dirían los argentinos, es Dios tomándonos fotos, ¿viste? ¿Ah? Los porteños, los del Porque interior no somos así, pero es cierto. Es Dios que nos está tomando fotos, Ale, sí. definitivamente, ¿viste? Muy bueno, Alito. Bueno, mi amor, gracias por permitirme hablar de mi seminario del 4 de mayo. Gracias por recibirme en tu hogar, en tu consultorio, en tu corazón. Gracias por la sabiduría que siempre me reafirma tantas cosas y me hace sentir que realmente estoy hablando la verdad, porque eso es lo que más quiero, que mi gente, ustedes, los míos, mi familia, puedan percibir el amor con que los envuelvo y cómo les deseo que la verdad los haga libres, que la verdad los haga libres, que somos seres sin culpa alguna, que nunca jamás pudimos ni podremos perder nuestra inocencia y que vinimos a la tierra a caminar el amor. Ninguna otra cosa Tal cual. vale la pena de estar ahí. Todo lo que hagamos nos tiene que devolver al amor, al origen. Amén. Esa es la verdad. Bien, entonces vamos a respirar profundamente, profundamente, imaginando una hermosa esfera de luz que rodea nuestro cuerpo. Me gustaría que esa esfera sea color rosa,
y que puedan sentir a medida que inspiran la textura de esas fibras rosadas que entran suavemente a habitar nuestro cuerpo, llenándolo de amor. Mientras respiramos y soltamos el cuerpo, vamos a imaginar un hermosísimo ser lleno de luz y de compasión que se para enfrente nuestro. Vamos a visualizarlo como sea que tu imaginación te lo dé. Recuerda que estás sumergido en una esfera, que el rosa toca tu piel, tu cabello, tus ojos, tu corazón. Ese rosa permea tu vientre, tus órganos sexuales, tus piernas, tus pies, trayéndote la memoria única, profunda, a todos los átomos de tu cuerpo que te hablan nuevamente del amor que te corresponde. Mientras ese ser está parado enfrente tuyo, te mira con compasión, es un ángel guía que te conoce, que sabe perfectamente quién sos, porque estuvo ahí en silencio, en cada segundo de esta vida que viviste, esperando que lo reconozcas y que lo sientas, esperando abrazarte y guiarte por el camino que tantas veces le pedís rezando a Dios que venga a tus pies. Él coloca esa luz rosada en el sendero que elegiste, para que siempre lo sientas y sepas que si supieras de verdad que Él camina a tu lado, entonces no tendrías miedo de nada de lo que te toque vivir. Ahora, querido ser de luz, hermoso guía que viniste a mí desde el umbral del tiempo, que cruzaste el velo para encontrarte en este plano conmigo, yo te pido que extiendas tu mano rosada, que penetres mi pecho suavemente y me quites de mi corazón ese núcleo fogoso que se llama culpa. Te abro mi pecho lo suficiente como para que te lleves en tus manos de luz la ilusión de mi culpabilidad. Quiero respirar profundo, exhalar muy suave y observar cómo tu mano retira a través de las membranas de mi piel esa esfera caliente y oscura que pesaba tanto en el corazón, que está compuesta de tantas palabras y rostros, de tantas lágrimas, de tantas vivencias que yo misma catalogué como error. Yo te las ofrendo y te las entrego. Te pido que las lleves a lo más alto que puedas para que la luz las desintegre y vuelvan a mí en forma de estrellas de colores que van cayendo sobre mi cuerpo, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida. Querido ser de luz, quedo conectada a tu amor con un corazón liviano, abierto al futuro, donde me animo a amar y ser amada. Respiro profundo esta luz rosa, me envuelvo en esas alas preciosas que me entregan todo su amor y me guardo la compasión en lo profundo de mi corazón bueno, ahí en ese hueco que la culpa dejó. Y así es para mí.
y para ti también. Gracias, querida familia, por reunirse conmigo. Gracias por aceptar tu inocencia. Gracias por sanarte y ser feliz. Espero encontrarte en el camino de la vida y reconocerte por el brillo en tus ojos que solo la alegría da. Gracias, Ale. Qué bonito, Susi. Y qué maravilla poder terminar este encuentro mágico contigo de esta manera. Esto es alquimia, este es el corazón, estas son los órdenes del amor que surgen de manera espontánea. Y por eso me encanta ver esa niña que habita en ti, esa que siempre está conectada con esa inocencia tan bella. Muchas gracias, Susana, por permitirnos estos encuentros. Qué rico, porque de verdad los disfruto plenamente. Y mira, más de 400 personas aquí conectadas con nosotros diciéndonos lo que vale la pena hacer estos lives. Así que, bueno, ahí estaremos como siempre. A todos les recordamos que queda en el portal de Susana, que queda en mi portal, que queda en el canal de YouTube también, porque mucha gente debe escuchar esto. Para mí, uno de los lives más bellos que hayamos hecho, sin duda. Gracias, Ale. Bendición. No, Bendición, familia querida. chao. Los veo el 4 de mayo. Gracias. Rico, nos vemos. Chao. Adiós, Alito.